¿qué significa? ¿Que no te duele nada? ¿Qué significa? ¿Que estás en buena compañía? ¿Qué significa? ¿Que tienes dinero para tomarte un café? ¿Qué significa sentirte bien? Es muy difícil de explicar a veces. Es algo, ¿verdad? Es algo que está en un nivel más básico que simplemente el razonamiento, que simplemente la mente. Entonces, es bueno que nosotros podamos sentirnos bien aquí, ahora, en este entorno. Cuando yo estaba preparando el mensaje de ahora, yo estaba pensando en los dos casos más llamativos en la Biblia, en la palabra de Dios, en los que un padre ofrece a su hijo, un padre entrega a su hijo en sacrificio. Recordad que el primero de ellos, Abraham, Dios le dijo a Abraham, entrega a tu hijo, ¿vale? Sube a determinado monte y entrega a tu hijo, ofrécemelo allí en sacrificio. Y Abraham, ni corto ni perezoso, lo hizo, ¿vale? Él fue allí, en la Biblia no se nos explica el sufrimiento, la angustia y la agonía de Abraham, pero puedes darlo por supuesto, puedes darlo por hecho. La agonía de Abraham que estaba preparando a su propio hijo para el sacrificio. Pero Dios, en un momento determinado, recordad que le dijo, mira, Abraham, no hace falta realmente que me sacrifiques a tu hijo. De hecho, ya lo has hecho. Ya he visto que me lo has sacrificado. Lo que voy a hacer ahora es que quiero que lo mantengas con vida. Y mira, como tú me ibas a ofrecer un sacrificio, ahí tienes un carnero que se ha enrollado casualmente con los cuernos en algunas ramas. Y eso es lo que tú me vas a ofrecer en sacrificio. Y la promesa que Dios le dio a Abraham es que su descendencia iba a ser numerosa como las estrellas del cielo. La promesa a Abraham fue doble. Por una parte, Dios le prometió esa descendencia tan numerosa y por otra parte, Dios le prometió la tierra. Entonces, Dios bendijo a Abraham con un pueblo, el pueblo de Israel, que es hijo, es descendiente natural, descendiente físico, descendiente genético, si se puede decir así, de Abraham. Pero no solo eso, sino que en el mismo pasaje Dios está diciendo, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aunque quizá no compartimos genes con Abraham, la mayor parte de nosotros, quizá algunos sí, pero seguramente la mayor parte no compartimos genes con Abraham, somos benditos por ese acto de sacrificio que él hizo, que entregó a su hijo amado, ¿vale? Lo entregó, pero Dios detuvo el sacrificio y lo cambió por un carnero. El siguiente caso tan llamativo de padre que sacrifica a su hijo en las Escrituras es Dios Padre. Dios Padre ofreció a su hijo también como sacrificio. Él no lo hizo en una forma de un sacrificio en un altar y de una forma atado y lo que te puedas imaginar. No. Pero Él lo entregó a Jesucristo por nosotros. Con la diferencia con respecto a Abraham, de que no había nadie capaz de parar el brazo ejecutor, entre comillas, de Dios, ¿vale? No hubo nadie que pudiera detener ese sacrificio. Por lo tanto, el Hijo de Dios, que es Jesucristo, fue físicamente sacrificado, fue torturado hasta la muerte. Cuando vemos muchos de nosotros que hemos crecido en entornos religiosos tradicionales, por decirlo de alguna forma, estamos acostumbrados a ver un Jesús clavado en una cruz,
pero se le ve limpio, se le ve, hombre, tiene alguna mancha como de sangre y sí, hombre, no está con su aspecto, su cara, su rostro, no está, digamos, relajado, está tensionado, está tenso por el sufrimiento, eso lo vemos, y con la corona de espinas y está clavado en la cruz, pero no está, digamos, bastante limpio, bastante bien. Cuando la palabra de Dios dice en Isaías que Jesucristo sufrió tanto por ese sacrificio que su apariencia dejó de ser humana, ¿vale? Entonces, si nosotros tuviéramos una revelación, una breve revelación de cómo podía estar físicamente Jesucristo colgado en la cruz, realmente sería, yo creo que sería imposible de soportar para nosotros. Una apariencia no humana, ya, deformado totalmente. Te das un golpe con cualquier cosa, con una puerta, con yo qué sé, un armario, una puerta, un armario o algo así, te das un golpe y se te hincha, en general, vaya, ¿no? Te das un golpe en la cabeza y te sale un chichón que dices, madre mía, tengo dos cabezas en vez de una, ¿no? Del chichón que te ha salido. Bueno, imagínate, según lo que enseña la palabra de Dios, el sacrificio de Jesucristo en esa tortura que duró varias horas. Y hoy nosotros vamos a centrarnos sobre todo en un par de versículos o tres del Evangelio de Juan, en el que estamos un poco antes, unas horas antes de ese sacrificio de Jesucristo. Y quiero pedirte que pongas Juan capítulo 17, versículos 20, 21. El 20, ¿lo tienes? ¿Te he pasado el 20? A lo mejor es que no te he pasado el 20 también. No ruego solo por estos, está Jesús hablando, recordad que es Juan capítulo 17, que es un capítulo centrado en la oración, en una oración de Jesucristo muy especial. Y está diciendo Jesús, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Puedes pasar, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, el 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y el siguiente, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces, Juan 17, si tú lees el contexto, que yo te animo a leer en casa, que no tenemos tiempo, por supuesto, Jesús le faltaban unas horas para entregar su vida, ¿vale? Era la noche anterior a su sacrificio, y Jesús... traedme el agua, porfa. Entonces le faltaban unas horas para el sacrificio y Jesús tenía distintas opciones. Jesús podría haber dicho, ¿qué tal si hacemos, ya que me faltan unas horas aquí, qué tal si hacemos una gran campaña evangelística aquí en unas horas para que todos los que no han oído, o muchos de los que no han oído todavía mi palabra, la oigan, que tengan acceso a ello? Podría haber hecho Jesús. O también podría haber hecho Jesús otra cosa, podría haber cambiado las reglas, podría haber cambiado las normas. Como hijo de Dios, gracias Dorita, la botella azul. Como hijo de Dios, él podría haber dicho, ¿sabes qué? Que voy a cambiar esto. Como cambio las normas, recuerdo una serie, a mí me gustan las películas de ciencia ficción, pero no se lo digáis a nadie porque es un secreto. Entonces, había alguien, a cierta persona se le había planteado un problema irresoluble para todos. Nadie había llegado a resolver ese problema y ese hombre sí lo resolvió, ¿vale? ¿Cómo lo hizo?
Al final descubrieron que había cambiado las reglas y él lo resolvió. Pues Jesús podría haber cambiado las reglas, podría haber decidido que no era indispensable morir, pero no lo hizo, ¿vale? O también Jesús podría haber dicho, bueno, en estas últimas horas lo que vamos a hacer es ampliar el círculo de confianza. Voy a considerar algunos, pues también como los 12, en vez de que sean los 12, que sean, yo que sé, los 400, le voy a decir las últimas cosas, etcétera, lo que sea. Pero no hizo eso Jesús tampoco. ¿Qué hizo Jesús? Jesús esa noche oró. Y cuando tú eres consciente de que Jesús, cuando él sabía que le faltaban unas pocas horas para entregar su vida, y entregar su vida, como he dicho antes, como he comentado, de una forma horrorosa, de una forma de tortura, de las peores torturas que te puedas imaginar, de los peores horrores que puedes ver en la tele o imaginarte en la tele, una tortura probablemente peor que cualquiera de esas. Entonces oró. Lo que puedes estar seguro es que el sentido de la oración de Jesús corresponde al núcleo de lo más nuclear de su propio corazón. Porque Jesús, cuando Él está para entregar su vida, lo que puedes estar seguro es que lo que hace es aquello que está más íntimo, más dentro de Él. ¿Y qué es por lo que ora Jesucristo? Y es lo que estamos diciendo, ¿no? En el capítulo 17, versículo 1 dice, Padre, la hora ha llegado, ¿vale? Que Él lo sabía, ¿no? Y en el contexto, en el conjunto del capítulo 17, encontramos también expresiones, fíjate Jesús cómo está pensando, cómo está sintiendo, cómo está expresándose en ese momento. Expresiones como vida eterna, gloria, conocimiento de Dios, amor, creer, santificación y el tema de esta mañana, que todos sean uno. Son expresiones excelsas que hacen referencia al núcleo de la fe cristiana. Centrándonos en el 21, puedes poner de nuevo el 21. Hay un comentarista bíblico que yo respeto mucho, un tal Hendrickson, que no tengo, por supuesto, ni idea cómo se pronuncia, ¿vale? Que en lugar de traducir para que todos sean uno, en la primera línea, dice para que todos sean constantemente uno. Es decir, esa acción seguida, esa acción continuada de que todos sean uno, y que se está refiriendo no solo a, si yo te animo, ya te he dicho, a leer el contexto y el capítulo, todo esto, que no solo se refiere a aquellos que han escuchado directamente de Jesucristo la verdad, la palabra de verdad, sino de todos aquellos que, como nosotros, hemos escuchado de otros que han hablado y al final llega a nuestro siglo XXI donde estamos nosotros que hemos escuchado de otros. Para que todos, la oración de Jesús es que todos nosotros seamos constantemente uno. La base de esa unidad, de esa unidad entre los creyentes, se centra en la fe común, en la verdad revelada y recibida de la palabra de Dios, del mismo modo que podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículo 2, que te animo a poner, Filipenses 2:2, que dice la palabra de Dios, y en este caso está hablando el apóstol Pablo, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. El gozo completo de Pablo, mismo sentir. Fíjate, ¿vale? En una reacción normal, esto dudaríamos en cuanto a cuántas veces tenemos que poner la palabra mismo, pero
mismo sentir, conservando el mismo amor, dedicados a un mismo propósito. Este es la voluntad de Dios para el pueblo de Dios, es la voluntad de Dios para todos nosotros, que nosotros podamos compartir en base a una fe común, en base a una creencia, en base a una experiencia común de la vida nueva en Jesucristo. Y también una unidad, esta unidad basada en nuestra vida eterna común, de la que participamos todos aquellos que reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador. La unidad por la que Jesús ora no es simplemente una unidad externa, sino que Jesús pide al Padre que la unidad entre los creyentes sea de tal forma que refleje a la unidad eterna existente entre el Padre y el Hijo. Y yo te digo, no se trata la unidad que Dios, la unidad por la que Jesús estaba orando para nosotros, no se trata solo de una unidad externa, sino de una unidad eterna. Lo repito, la clase de unidad por la que Jesús estaba orando con respecto a nosotros, Iglesia, en este momento, era de tal tipo que debía reflejar la unidad eterna existente entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, no solo una unidad externa, sino una unidad eterna. Algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Algo profundamente espiritual. La oración de Jesús fue que no estemos aquí esta mañana nosotros reunidos solo por el hecho de estar en el mismo local o bajo el paraguas de la misma iglesia, o que hagamos determinadas actividades juntos, sino porque tenemos una vinculación de tal calibre, una vinculación espiritual que va mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar y que viene del mismo núcleo de nuestro corazón por la presencia del Espíritu Santo en él. No es algo fácilmente explicable, es algo de experimentar, experiencial, es que no debe ser una palabra española, ¿verdad? Pero algo profundo de experimentar, algo de nuestro propio corazón, resultado de la presencia del Espíritu Santo, aquí, donde decimos, Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Esa unidad extraordinaria tiene un propósito. Puedes volver a poner el versículo 21. El propósito de esa unidad es que el mundo crea que Dios envió a Jesucristo. Por lo tanto, no es algo opcional. Si se trata de que el mundo crea que Dios Padre envió a Jesucristo, entonces la unidad entre nosotros no es una opción, no es una bonita idea, no es algo aleatorio, una ocurrencia, algo que Jesús anima. Recordad que lo que he estado diciendo, esto no es, Jesús no está haciendo una exhortación, está orando. Jesús ora y esto es lo que pide al Padre, para que el mundo, para que las personas que nos rodean, para que este Madrid o esta España o este mundo crean que Dios Padre ha enviado a Jesucristo. Estamos en el núcleo de nuestra fe. La unidad entre nosotros es nuclear en nuestra fe, no es algo opcional. También podemos considerar que hay quien dice, yo soy creyente, yo soy cristiano, ya hemos oído tantos de estos que uno se harta, ¿no? Soy creyente, pero yo vivo la vida a mi aire, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito nada parecido. Pero no existe tal cosa como el creyente solitario con éxito, ¿vale? En mis tiempos, como yo soy de la Edad Media,
había uno que era el llanero solitario, un personaje ahí que era el llanero solitario, ¿no? Cuando eres niño, pues no sabes muy bien de qué va eso del llanero solitario, luego lo vas descubriendo poco a poco, ¿no? Pero el llanero solitario en la iglesia, entre creyentes, no tiene éxito. ¿Por qué? Porque en la unidad se trata, el mundo, la gente, tiene que ver en la unidad nuestra que Dios ha enviado a Jesucristo, ¿vale? Entonces, eso es así cuando los creyentes están profundamente unidos y presentan un frente unido ante la sociedad o las circunstancias externas, ejercen poder, que es el poder de Dios. Mateo 18, puedes ponerlo, versículos 19 y 20, ¿sí? Está ahí. Además, os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O puedes pasar a Sofonías 3:17. El Señor, ¿lo has puesto? Sí, eso es. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Guerrero victorioso. Cuando nosotros estamos aquí en esta mañana, en base a esa unidad que no podemos explicar fácilmente, que viene de la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, la palabra de Dios por medio de Sofonías está diciendo que el Señor, nuestro Dios, está en medio de nosotros como guerrero victorioso y que se gozará sobre nosotros con alegría. Guerrero victorioso. Por eso, cuando estábamos hablando de la Santa Cena, estaba diciendo, mira, cuando vengas a tomar la Santa Cena, ven con fe, porque ese Jesucristo que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores, y está aquí con pleno poder para tocar lo más hondo, lo más profundo, el núcleo de tu corazón, y para que aquello que es tu necesidad, aquello que es tu dolencia, aquello que es tu carencia, aquello que es tu problema, que probablemente lo sabes tú y lo sabe Dios, incluso a veces ni lo sabes tú, porque así son las cosas de la vida, pero Él sí lo sabe. Entonces Él está aquí como guerrero victorioso para derrotar toda obra del enemigo que se manifiesta de tantas formas en muchos de nosotros. Es importante también que recordad, no lo buscamos en la Biblia, hay un pasaje al principio de la Biblia, al principio de Génesis, que seguramente recordamos todos nosotros. Cuando Caín, de una forma sumamente arrogante, le dijo a Dios, nada menos, ¿es que acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es algo, para mí, es uno de los versículos más explosivos de la Biblia. Caín le dice a Dios, es que yo soy el guardián de mi hermano, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me dices? Soy yo, pero me estás preguntando por él, ¿sabes? Pero lo que me llama la atención es que Dios no le dice que sí ni que no. Observa, si tú lo buscas en tu Biblia en casa, ¿es que soy acaso el guardián de mi hermano? Y Dios no le dice ni sí ni no. ¿Cuántas preguntas que nosotros hacemos a Dios y ni sí ni no? Queríamos que una respuesta y no la tenemos. Ciertamente cada uno de nosotros es responsable de sus propios actos, pero al mismo tiempo tampoco podemos ser neutrales acerca de los demás, ¿vale? Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos. No puedes echarle la culpa a alguien porque tú has hecho no sé qué, pero al mismo tiempo tampoco podemos ser neutrales de los actos de los demás. Es importante que en 1 de Pedro 4:8 dice
la palabra de Dios, dice Pedro en este caso, sobre todo sed fervientes. La palabra ferviente recuerda que suena mucho a hirviente, debe tener la misma, no lo he buscado, pero debe tener la misma base de palabra, ferviente que hirviente, ¿no? Sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Por tanto, nosotros no somos responsables por nuestro hermano, pero su situación, la situación de nuestro hermano, nos debe importar y mucho, porque hay una unidad entre nosotros, entre los hermanos, que claro, cada uno hace lo que le parece bien, por decirlo de alguna forma, pero todo eso nos afecta a los demás. El versículo 22, puedes ponerlo, Juan 17, 22, se refiere a la participación del creyente. Un momento, hay que controlar el tiempo. Se refiere a la participación del creyente, nuestra participación si es que conocemos a Jesucristo en todos los atributos y la esencia de Dios, por medio del Espíritu Santo que muera en nuestro interior. La gloria que me diste les he dado, ¿es verdad? La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Vale? De nuevo, no estamos hablando de una opción en el Evangelio. No estamos hablando de algo aleatorio, de una buena idea, de algo externo, de algo así. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria de Jesús. La gloria que pasó del Padre al Hijo y del Hijo a nosotros que creemos en Jesucristo, para que todos nosotros seamos uno. Yo que ahora estoy estudiando, esto de la educación de adultos es muy interesante porque aprendo muchas cosas sobre palabras. A mí me gusta jugar con las palabras. Entonces, claro, el para qué habla de un propósito, pero no lo he dicho, pero en el capítulo 17... en el versículo 1 dice, para que el Hijo te glorifique a ti. Eso en el versículo 1. Luego, por ejemplo, en el versículo 11 dice, para que sean uno así como nosotros. Luego, en el versículo 19, para que ellos también sean santificados en la verdad. En el versículo 21, para que todos sean uno. Y luego, para que el mundo crea que tú me enviaste. En el versículo 22, para que sean uno. En el versículo 23, para que sean perfeccionados en unidad. Y para que el mundo sepa. Entonces, hay este versículo, este capítulo, Juan 17, está lleno de para qué, ¿vale? Y indica un propósito claro en Jesucristo. Indica algo que nosotros tantas veces hacemos las cosas porque sí, como personas, quiero decir, como personas individuales. Tantas cosas hacemos las cosas porque sí, porque tengo ganas o no tengo ganas, o me apetece o no me apetece, o lo hago y sin saber por qué. Pero es importante que Dios sí tiene un propósito en todo lo que Él hace, en todo lo que Él propone, en las cosas, la gloria para que sean uno. Entonces es tan importante, esa es tan nuclear. Quisiera proponer algunas cosas con respecto a esta parte. En cuanto a la propia relación entre creyentes, entre nosotros, también debemos aceptar entre nosotros, aceptar y valorar la individualidad de cada uno. Cada uno de nosotros es diferente de los demás. Mira, en cuanto a carácter, unos introvertidos, otros extrovertidos. En cuanto a formación, es probable que haya aquí alguien que tenga títulos académicos como para llenar las paredes del Museo del Prado. Es posible, ¿vale? Yo no lo sé, pero es posible. Y otro quizá no tenga ninguno. También somos tan diferentes en cuanto a nacionalidad. En esta sala hay un montón de nacionalidades diferentes.
También somos diferentes en cuanto a edad. Entre un niño recién nacido y un anciano con todo el rango posible de edades. También diferencias de género, hombres, mujeres, de cultura. La cultura no es educación, ¿vale? Son cosas diferentes. Pero todos hemos sido escogidos particularmente por el mismo Dios. Y eso es lo que nos tiene que importar. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias relaciones, nuestro propio entorno. Cada uno podemos alcanzar distinto tipo de personas. Cada uno puede agradar en su propia manera y a nadie se le debe juzgar por ser como es, ¿vale? A nadie se le debe juzgar por ser como es. Entendiendo que no estamos hablando de actividades pecaminosas, ¿no? De que, oye, pues no me juzgues, yo puedo robar todos los bancos del país, a mí no me juzgues, no me digas nada, que yo puedo, como tú me estás diciendo que cada uno tenemos que respetar a los demás como son, sí, es posible, pero a lo mejor no tienes que robar todos los bancos del país, porque eso a lo mejor es una cosa indebida, sobre todo si tú estás considerando que eres cristiano, ¿no? ¿Vale? O hay otras cosas que tampoco son negociables. La higiene no es negociable, ¿vale? La higiene no es negociable. Puedes negociar otras cosas, la higiene no, ¿vale? Sino que la palabra sigue vigente, tener ferviente amor unos con otros. A veces cuando se juzga o se menosprecia a otro es porque se tiene temor de él y se intenta quedar por encima de él, ¿vale? Eso es así, ¿no? Esto puede indicar falta de seguridad en uno mismo. A veces juzgar a uno indica falta de seguridad. A veces juzgar a otra persona indica falta de seguridad en uno mismo. Si alguien quiere cambiar a otro, no va a poder. Solo y con mucha dificultad una persona puede cambiar con la gracia de Dios o por la gracia de Dios, pero uno mismo, no otro. Otra cosa importante es la necesidad de responsabilizarse uno de sí mismo. La Biblia, estamos hablando del contexto de la unidad que hemos visto, ¿vale? La Biblia habla de dominio propio. Eso tiene que ver con los principios cristianos generales. Por ejemplo, no mentir. Como que, o por ejemplo, oye, no te acuestes con tu novio en ninguna circunstancia. Más aún, que debes respetar su integridad física como algo santo que no te pertenece. O principios cristianos particulares, como el hecho de no tomar alcohol si no debes hacerlo. Entre nosotros, cada uno debe hacer su propia parte en la relación mutua. Nehemías decía que la obra era grande y que no podían detenerla. El gran propósito es que el mundo sepa, lo hemos visto, que Dios ha enviado a Jesucristo. Y eso requiere que nosotros seamos capaces de trabajar juntos, superando barreras sociales, raciales, de diferencias de carácter o de cualquier otro tipo. Otra cosa también es que nuestro propio equilibrio depende de Dios. La iglesia es un lugar donde nosotros venimos a dar lo nuestro y recibimos lo colectivo. A ver, si soy capaz de explicarme. La iglesia es un lugar o es un entorno, o como quieras considerarlo, donde cada uno de nosotros traemos, aportamos aquello que es particularmente nuestro. Yo soy muy listo, o yo soy muy hábil, o yo soy, bueno, decir yo soy muy listo o muy hábil suena un poco a, el tema de la humildad habría que darle ahí un poco de retoque, pero bueno, imagínatelo, ¿no? Yo soy muy listo, o yo soy muy hábil, o yo soy muy lo que sea, y esto lo aporto en la iglesia, ¿vale? Y recibo la fuerza colectiva, recibo lo que la iglesia tiene de forma colectiva, es decir, que recibo muchísimo más de lo que aporto, pero es importante que yo aporte algo. Hay quien a veces piensa que digamos que la iglesia tiene la responsabilidad de ponerme a tono. No, eso no es una responsabilidad de la iglesia. Eso es algo que tú tienes que aclarar con Dios, que resolver con Dios, el ponerte a tono. Tú te pones a tono con Dios y vienes aquí y aportas el equilibrio y aportas aquello que Dios ha dado. Quiero pedir al equipo de alabanza que vayan saliendo ya, ¿vale? ¿Sí? El equipo de alabanza ir viniendo ya. He leído, por último, estoy acabando,
he leído una frase que me gusta mucho, ¿no? Me ha parecido muy interesante, ¿no? Una persona sin visión es una persona sin futuro. Y una persona sin futuro, ¿qué le pasa a una persona sin futuro? Que siempre vuelve a su pasado. Una persona sin visión es una persona sin futuro. Y una persona sin futuro siempre vuelve a su pasado. Seguro que cada uno de nosotros podemos identificar, no lo vamos a poner en público aquí porque sería la monda, ¿no? Seguro que cada uno de nosotros podemos identificar situaciones en las que hemos vuelto a cosas del pasado, a experiencias del pasado, porque no teníamos la visión para ir adelante y para cambiar las cosas, ciertas cosas en nuestra vida. Bueno, pues hay una cosa. Somos llamados como cuerpo de Cristo, en la unidad unos con otros, a participar realmente en la vida, realmente en la experiencia de la Iglesia. Y hace falta, de verdad, hace falta, ahora que se está hablando de colaboradores de forma reiterada, de forma recurrente, por decirlo de alguna forma, hace falta tantas manos para ayudar en tantas cosas, para ayudar en tantas áreas. ¿Sabes? Yo recuerdo un Marcinkus. Marcinkus no es un personaje de dibujos animados. Algunos de nosotros quizá podemos recordar que era un alto personaje de la Iglesia Católica hace 20 o 30 años, ¿vale? Cuando empiezas a recordar cosas de hace tantos años dices, madre mía, cómo van las cosas, ¿no? Pero yo recuerdo una frase que él dijo que publicaron los periódicos, los medios de comunicación. Dijo, la Iglesia